Saben que no sé si a todos les pasa, pero somos humanos y casi todos, a veces cuando sucede algo que tiene que intervenir la justicia, ¿no? Decimos, ¿cómo no? Si yo fuera Dios, yo haría esto y aquello, ¿no? Y parece como que matáramos a todos, que no sé quién quedaría en la humanidad, nadie, obviamente. Por cuanto todos hemos pecado, no hay ni siquiera uno bueno, así que ¿no le pasa así? ¿A cuánto le pasa así? Que quisiéramos hacer justicia con algunas cosas que realmente nos invaden y notamos que hay una injusticia sobremanera y decimos, ¿dónde está la justicia? Necesitamos justicia divina. Pero ¿cuántas veces nos ponemos del otro lado? Quisiéramos ser Dios para juzgar y castigar. Pero ¿cuántas veces nos ponemos del lado de Dios, ¿no? Del otro lado, del amor de Dios, para tener clemencia, misericordia, piedad? No alcanzamos a comprender, obviamente no podemos comprender todo el amor de Dios. De hecho, de que viniera a morir por nosotros, que me eligiera a mí o a ti o a cualquiera de nosotros para ser sus siervos, parece que no lo podemos comprender, pero luego lo aceptamos porque decimos, gracias Señor porque me elegiste a mí. Pero no podemos comprender si Dios perdona a fulano de tal, a semejante individuo. Entonces es difícil ponerse del lado del amor de Dios, sí de la justicia o del castigo, pero es difícil ponerse del lado del amor. Y yo quería que fuéramos al libro de Oseas en esta mañana. Oseas, profeta menor. Vamos a leer en el capítulo 2, unos versículos, del 14 al 16, pero quiero darles, ustedes lo pueden leer un poquito y al que le gusta la historia puede indagar, pero allí en el versículo 1 del capítulo 1 ya nos hace referencia, nos ubica en la historia en que ministra este hombre de Dios, este profeta, y nos está diciendo reyes que había y otros profetas que eran contemporáneos. Así que podemos ubicarnos más o menos en la fecha, 700 y pico antes de Cristo. Así que podemos encontrarlo en la historia. Pero ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo escogido del Señor. Se había apartado de Dios, un pueblo que hacía lo que bien le parecía. Dios le había dado órdenes, estatutos, acerca de cómo quería él que le agradaran. Decía así, hacés mis mandamientos y cumplís mis mandamientos, entonces eso era amarlo a Dios, porque Dios había establecido que no era con sacrificios, sino con misericordia, que él quería misericordia, verdad, justicia, fidelidad. Entonces decía, si ustedes hacen estas cosas, entonces me van a amar, me van a servir como él merece ser servido. Pero evidentemente el pueblo cuando entró a la tierra, entró y comenzó a contaminarse con sus dioses, los Baales que había en ese tiempo. Usted sabe que así como Jehová Nisi, lo llamamos Jehová Shalom, etcétera, ¿no? Todos los nombres de Jehová Rafa, etcétera. Todos los nombres de Jehová que intervenía en una necesidad específica de su pueblo. Así también había dioses en la antigüedad, como los Baales. De acuerdo a cada región, tenían el nombre de su Baal, de su Dios, porque eran paganos. Y bueno, el pueblo de Israel se contaminó, se hizo a estos pueblos. Entonces Dios siempre estuvo enviando profetas, haciendo justicia, levantando nuevamente, teniendo misericordia, y otra vez volvían, y era siempre igual, ¿no? Recuerdan también, así como estuvieron en el desierto 40 años en el desierto, conforme a los 40 días que habían negado al Señor, que le habían dicho que no podían, que no le habían creído.
Resulta que aquí en esta situación parece como que Dios dice, bueno, ya basta. Cuando Dios dice basta, ¿no? Basta, basta de todo lo que siguen haciendo este pueblo, pero después vuelve nuevamente por misericordia, por amor. Y tanto nos hace ver como un padre, ¿no? A veces decimos, lo voy a castigar, lo voy a hacer esto, a este sinvergüenza que se porta así, así, así. Y decimos que no lo vamos a comprar más golosina, que no lo vamos a dejar ver más video, que no va a hacer esto, que no vas a hacer el otro. Pero después, pasado un tiempo y se porta bien, de nuevo vuelve a hacer las cosas bien y el padre nuevamente vuelve a tener misericordia y le deja jugar, le deja hacer todo lo que había prohibido. Así es Dios con nosotros también. Todo el capítulo 1, Dios le dice que no va a tener más misericordia de su pueblo y que lo va a castigar y que eso. Pero seguidamente, antes de terminar el capítulo 1, dice que Dios nuevamente los va a llamar pueblo mío, los va a aceptar. Así que uno dice, al final Dios siempre promete y no cumple. No, Él cumple, pero tiene un corazón bondadoso. Así que en esta mañana quiero hablarles del amor incondicional de Dios. Y vamos al capítulo 2. Anteriormente Dios había declarado juicio, pero nuevamente vuelve al capítulo, en el capítulo 2, vuelve a tener misericordia. ¿Y qué pasa con este profeta? ¿De qué manera? ¿Saben que Jeremías era el profeta llorón? Porque Dios le hacía ver cómo el pueblo le lastimaba a él, cómo el pueblo se hacía cosas que no debía y cómo sufría. Y de alguna manera vivía el profeta lo que Dios sentía. Y aquí con Oseas pasa lo mismo. Acá Oseas tiene que vivir una situación que no todos la entienden, no todos los eruditos pueden entender, los que conocen saben. Es decir, que Dios le dice que vaya y busque una mujer como prostituta, ¿no? Una prostituta. Y que se case con ella. Mejor dicho, una fornicaria, porque había tenido hombres y había tenido hijos de fornicación, en fin, hijos de fornicación. No se entiende bien si fueron antes, después, si ella no era y después se hizo. La cosa es que Dios le dice esto, usted lo puede leer, y esta mujer, Gomer, que se llama, entonces estaba allí, él se acerca a ella y la compra por dinero, como se compraba un esclavo, se pagaba por ella. Entonces Dios le dice que de alguna manera eso es lo que había hecho el pueblo con él, había fornicado con otros dioses, se había alejado de él, no lo amaba así, y Dios les demostraba su amor volviéndolos a comprar. Eso es el amor incondicional de Dios. De alguna manera los volvía a comprar, los volvía a atraer hacia Él, les daba la oportunidad. Entonces este hombre hace lo que Dios le dice, Oseas, y entonces ella va a tener hijos que nombran, justamente los hijos nombran lo que Dios iba a hacer juicio, que no iban a ser su pueblo, que no iba a tener misericordia de ellos, que iba a ser una desamparada. Pero luego del texto que yo les voy a leer, van a ver cómo Dios restaura a este pueblo que se había alejado, se había prostituido. Y saben que en el Nuevo Testamento también habla de almas adúlteras, aquellas que se contaminan, aquellas que no siguen el camino de Dios y de alguna manera lo comparten a Dios. Dice capítulo 2, versículo 14, después de todo esto que yo les conté. Pero he aquí, esto lo dice Dios, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali,
que yo se los voy a explicar ahora. Así que esta palabra nos dice que Dios la llevaría, la traería, la llevaría al desierto y hablaría a su corazón, a esta mujer que evidentemente se había prostituido y él la vuelve a traer. No sabemos si antes ya era, si se hizo después que se casó con él. La verdad que allí no queda claro, pero sí que ella se había prostituido tras los Baales. Pero Dios le dice, andá, volvé, comprala de nuevo, tráela. Así que vemos la acción de Dios. No lo podemos entender, como tampoco podemos entender por qué Dios me amó a mí. Pero le dijo, anda, tráela a mis caminos. Porque hay propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a ver la acción primero, la respuesta que Dios espera y también el propósito de Dios. Dice aquí que la atraeré. Fíjense que dice, no habla de arrastrarla tipo cavernícola, la voy a arrastrar por las mechas, así me obedece, a ver si se queda en casa y no se prostituye más. No dice eso. No dice que Dios la iba a buscar, la iba a agarrar una cuerda y la iba a traer, la iba a arrastrar. Dice allí que yo la traeré a traer. ¿De qué les habla? De alguna manera seducir con amor, ¿verdad? Porque es atraer. Entonces, de alguna manera la está atrayendo hacia él, de alguna manera con amor la está seduciendo para que ella venga a él, que lo conozca. Dice, Dios usa diferentes métodos. A veces no entendemos los métodos de Dios. Muchas mujeres me han dicho a veces, no sé, mi hijo para que vuelva de la droga, o aquel o aquella, o mi esposo que se fue del hogar. Y siempre les termino diciendo que Dios tiene diferentes métodos, que puede hablar a otra persona para que le hable, o puede usar algo para atraerlo nuevamente, seducirlo con su amor. De alguna manera Dios no nos obliga a nadie, Dios no obliga, pero sí te puede seducir. Sí te puede seducir de tal manera que vos digas, como el hijo pródigo, me conviene la casa de mi padre, allá no tenía necesidad de estar comiendo la comida de los cerdos. Tenía calzado, tenía vestido, era tratado con dignidad. Hay distintas maneras que Dios te puede atraer hacia Él, distintos métodos. Y no los podemos entender. Yo quiero que ustedes vayan a Romanos 8:28, un pasaje que lo conocemos de memoria, y dice, y sabemos, dice en la versión, no la Reina Valera, no, la NTV, creo que es allí porque no lo puse aquí. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, usted lo tiene seguramente, la Reina Valera dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Bueno, aquí dice que todas las cosas cooperan para que nos vaya bien. Es decir, que usted y yo, de alguna manera, somos llevados por ese Dios amoroso para que todas las cosas cooperen a cumplir el propósito que Dios quiere. ¿Me está entendiendo? Dios quiere hacernos bien. Dios nos ama desde el principio. Pero a veces nosotros nos alejamos como las ovejitas y Dios quiere hacernos bien. Porque Dios tenía pensado algo, un propósito había. Por eso dice que después de tanto que hizo esta mujer, dice, la atraeré. Porque Dios tenía pensado algo. Hay un propósito eterno. Usted me puede decir, sí, Dios lo sabe todo. Si Dios sabe el final. Sí, Dios sabe el final, pero nos deja actuar, nos deja decidir. Tenemos libre albedrío de tal manera que Dios espera hasta el final. ¿Qué vas a hacer? Aunque Él sabe cómo termina la película, pero camina al lado nuestro. Es tan amoroso que camina al lado nuestro. Así que dice, yo la atraeré.
En segundo lugar, en este versículo dice, la llevaré al desierto. ¿Saben que Dios no quiere que pasemos por esto? Y quiere enseñarnos la verdad en el desierto. Jesús lo aprendió, Jesús aprendió con la palabra y frente a frente al enemigo a desafiarlo, que lo desafiaba, él le contestaba sobre cada situación que le hacía vivir. Con esto se defendió, con la palabra de Dios. Estaba en la escuela de Dios, la llevó al desierto. Y aquí dice el Señor que a esta mujer, a Gomer, la llevaría al desierto. ¿Cuál era el propósito de llevarlo al desierto, no? ¿Para qué? Para hablar a su corazón. La tercera parte del versículo dice, la traeré, la llevaré al desierto para hablar al corazón. Ahora, fíjense que no dice para hablarle a la razón, para hablarle al intelecto, para hablarle a su mente, para hablarle al corazón. Evidentemente en el desierto, no es que esté todo muerto porque hay vida en el desierto, pero no hay distracciones. Las distracciones que nosotros podríamos tener en otra parte. ¿Cuántos hay que se van al baño aún con el teléfono? ¿Verdad? Es un tiempo de relax. Antes se llevaban revistas, ahora se llevan el teléfono. Porque todos, de alguna manera, necesitamos distracciones, o me entero, o contesto, o en fin. Ahora, el Señor quiere hablarnos sin distracciones, que lo miremos solamente a Él, y en el desierto lo puede lograr. Allí Jesús le dijo al diablo, solo a Él lo voy a adorar, solo a Él lo voy a servir, solo a Él. Y solamente allí en el desierto podemos lograr eso. Allí dice el versículo, pero después sigue en el siguiente y dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice, y desde allí les daré sus viñas. ¿Saben que cuántos hemos padecido, cuántos hemos sufrido? Y necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios hable el corazón. Y dice que desde allí, desde ese lugar de dolor, desde ese lugar donde estás sufriendo, desde ese lugar donde te quitaron las cosas, desde ese lugar donde te quedaste sin nada, desde ese lugar donde te perdiste el trabajo, desde ese lugar donde te enfermaste, desde ese lugar donde te dolió, desde allí, dice, el Señor hará algo. ¿Qué es lo que hace el Señor y qué es lo que me gustó, que quería rescatar? Dice, le daré sus viñas. Y está hablando de lo que perdiste. Le daré sus viñas. ¿Perdiste algo en este tiempo? ¿Perdiste algo en este año? ¿Qué pasó? ¿Qué perdiste? Dice el Señor, voy a hablar a tu corazón y quiero darte en este tiempo lo que perdiste. Trabajo, familia tal vez, casa, auto. ¿Saben qué se perdió este tiempo? Hasta los sueños. Hasta los sueños. Tremendo, porque si tenías algo que proyectar, hasta eso perdiste porque ahora no podés proyectar, es día a día. Podés hacer algo general si esto termina, si pasa tal cosa, si, pero todo es condicional. Pero dice el Señor, promesa de Dios, y le daré. No me importa lo que has sido antes, no me importa lo que fuiste, lo que venías arrastrando. Yo quiero atraerla hacia mí, yo quiero cambiar tu situación, quiero cambiar esto que no eres pueblo mío. Después usted le habló, no quiero entrar en todo ese detalle. Quiero que sea mi pueblo, quiero que seas ahora amparada por mí. Yo te voy a dar las viñas que has perdido, dice el Señor. Y allí podrías poner todo lo que has perdido. Yo las
dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Fíjense que no es solamente lo material, que uno puede haber perdido las viñas, sino también dice, y el valle de Acor. ¿Sabe qué es el valle de Acor? El valle de tribulación. O sea que desde allí, desde ese lugar de dolor, de sufrimiento, dice, yo te voy a dar las viñas. Pero también el valle de Acor te va a servir como puerta de esperanza, como trampolín de esperanza. Y el valle de Acor es la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes de Acán, allá en el libro de Jueces? Bueno, allí cuando muere Acán por su pecado y su familia y todo lo que había hecho, porque Dios les había dicho que no toquen el anatema y ellos lo habían tocado, ¿se acuerdan? Bueno, y habían robado, él había robado a Acán. Entonces Dios dice, ¿dónde está el que hizo caer al pueblo de Dios? Porque después comenzaban a perder en las guerras, había pecado. Entonces Dios, allí creo que es el capítulo 7 de Josué, ustedes lo pueden leer, Dios castiga a Acán y ese lugar se llamó Valle de Acor. ¿Y sabe qué es también la tribulación? ¿De dónde viene este nombre? De tribulum. Le vamos a hablar en latín. Quiere decir el trillo. ¿Cuántos han tocado alguna vez un rastrillo? Bueno, algunos, ¿verdad? Bueno, ¿vieron esos dientes que tiene el rastrillo? De allí viene la palabra. La palabra fue puesta primero, el rastrillo después. Rastrillo, ¿no? Es tribulación, trillo. Te rompe la tierra, rompe los cascotes, rompe y saca raíces. Allí, el Valle de Acor es el lugar de sufrimiento, es el lugar que te dolió, es el lugar que te traspasó esa espada de dos filos. Bueno, allí Dios está diciendo, ese valle va a ser como puerta, va a ser una puerta para vos. No pienses que todo lo que sufrí ya no sirve más para nada, ya no sirvo más para nada, ya no, Dios me castigó. No. Al contrario, ese lugar va a ser puerta. ¿Para qué? Para esperanza. Miren qué hermoso. Esperanza de Dios quiere decir que tus sueños frustrados van a poder desarrollarse, van a poder extenderse. ¿Me está entendiendo? Aquello que se te ha robado, no solo lo material, sino aquello emocional, aquello aún espiritual, sentimental, todo va a ser para puerta de esperanza. Puerta de esperanza, qué hermoso. Dice, y entonces Él espera algo de nosotros. ¿Qué espera Dios? La respuesta de Dios. Dice, y cantará, hablando de la mujer, ¿no? De esta mujer, Gomer. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Si usted puede entender esto, cantará como en los días de su juventud. ¿Quién cuando ha sido joven no ha cantado y no ha bailado? ¿Quién? Dígame quién, porque bueno, le vamos a hacer un monolito a la tristeza, al aburrimiento. Realmente cuando has sido joven, has disfrutado de la vida y cantará como en los días de su juventud. Dice que se va a disfrutar esta mujer en la presencia de Dios con esa esperanza que te da Dios. Y no solo esto, dice que bailará, se llenará de alegría, de gozo, de regocijo, como en la subida de Egipto. ¿Se imagina 430 años siendo esclavos? El pueblo cuando salía de Egipto lleno de plata y oro que les habían dado los egipcios también para que se fueran de una vez, después de las plagas, todo esto. ¿Se imaginan cómo iban por ese camino? ¡Yujú, yujú! Saltando, brincando, cantando y no sé qué más. Se alegrará como en los días de la subida de Egipto. O sea que Dios, mire si Dios no nos enseña de una manera tan hermosa para que lo podamos entender.
tiene que meterse más en la palabra de Dios y lo va a ver allí, lo va a ver todo. Así que Dios quiere que volvamos a ese servicio, a ese primer amor, para que te sientas bien, gozoso. Y lo he dicho muchas veces, que la iglesia de este tiempo, de este último tiempo, antes de la pandemia, imagínese ahora, después, está triste. No es una iglesia que se regocija, que anda gozosa sirviendo al Señor, ¿o sí? Creo que ayer comentábamos con nuestros hijos y decíamos que era otro tiempo, el tiempo de nuestra juventud, claro, como que del siglo pasado, pero que era otro tiempo, donde los jóvenes nos parábamos, lo digo porque lo hice en primera persona, nos parábamos en la calle a parar los autos y a hablarles de Cristo, nos metíamos casi adentro de la gente, del auto y hablando de Jesús, orando por las enfermedades, en fin, era un regocijo servir a Dios. Pero como que todo eso se ha perdido, ¿no? Fuimos buscando la ética, fuimos buscando la forma de no chocar con el mundo, en fin, nos fuimos amoldando de tal manera que ahora ni siquiera vamos a predicarle a otro, que ni siquiera nos atrevemos a ir a orar a un hospital. Pregúntenle a David, cuando vino a visitarme, a mi esposo, el pastor, cuando vino a visitarme por primera vez, porteño él, siervo de Dios, y saben que vino con otros compañeros, en fin, a visitarme. Ese día, que debíamos estar todos de fiesta, todos, porque venía él y había onda. Ese día yo tenía una cita en el Hospital Misericordia. Y ese día, no solo que tenía una cita, sino que llovía, como suele llover acá en Córdoba, inundado. Llegaba hasta los estribos del colectivo. Y entonces les dije, bueno muchachos, chicos, saben que esta tarde tenemos que ir al hospital. ¿Cómo? Me dijeron. Está lloviendo a cántaro, está inundado, no va a haber nadie para ir. No, sí, nos juntamos con el grupo de jóvenes. Éramos 3 o 4, pero era el grupo de jóvenes. Y pero sí, yo te digo que sí, yo voy a ir. Ustedes quédense si quieren. No, ellos querían demostrar que también podían predicar, así, y lo hacían. Pero no creían que podían en ese día encontrarse con un grupo. Y saben que cuando llegué, y en colectivo, allí abajo de una garita, de un techito, estaba mi amiga esperándome, Ani de Gugliota, ahora. Esperándome, dice, y los muchachos creo que ya estaban llegando al hospital y no había teléfono. No había teléfono en ese tiempo. Pero dimos la palabra y había gozo en nuestro corazón, alegría de servir a Dios. Y saben que ese día fue glorioso en el Hospital de Misericordia, hablándole a la gente, orando, predicando del Señor. Ese amor, ese primer amor, es el que el Señor quiere lograr en nuestras vidas. Y sabe que no solo es el propósito de Dios, sino que dice, me llamarás, sigue el versículo 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué quiere decir? Me llamarás esposo. Y el esposo no es el que te castiga, no es el que te manda, no es el que te obliga. El esposo es el protector, es el amante, es el amoroso, es el que te cuida, el que te cubre, el que no deja que te pase absolutamente nada, el que te da lo mejor, el que si tiene algo lo ofrece a su amada. Me llamarás esposo y no me llamarás más Baali. Baali viene de Baal, de Señor, el que te obliga, el que te subyuga, el que te hace esclavo. Eso no me llamarás más así. Ese era el propósito de Dios. Con este amor incondicional, una persona que no lo merecía, usted y yo no merecíamos. Eso es gracia. El amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y Él lo ofreció. Él lo ofreció por vos y por mí.
Pero hay un propósito, hay un proceso y un propósito. ¿Cuál es? El que me llames esposo, el que me llames amado, el que me llames mi protector, mi ayudador, mi fiel amigo, mi compañero fiel. El que va conmigo a todos lados, el que está conmigo a mi derecha, me sostiene, me sustenta. Él es el Señor. Mi esposo, no Baali, no el que me esclaviza. Así que, queridos, yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál haya sido tu pasado reciente, porque hay muchos que a lo mejor han recaído en este tiempo o no le han estado dando a Dios lo que Él se merece, sino que se han contaminado con este mundo. Pero Dios deja de lado todo eso. ¿Para qué? Para restaurarte, para renovar tu fe, tu amor, porque el amor de Dios es incondicional. Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida. No quiere hacerte daño, al contrario, Él quiere hacerte bien. ¿Por qué no te pones de pie y oramos al Señor diciendo gracias? Porque eres mi amado, porque eres mi esposo, mi Padre, mi Salvador, mi Señor. Tú eres el que me cuida, tú eres el que me sustenta. Tú eres el que está a mi lado para cada necesidad. Y aún si paso por necesidades, si paso por el desierto, es para hablar a mi corazón, nada más. Porque desde allí tú quieres darme lo mejor. Gracias, Señor. Tú quieres desde el lugar de dolor, tal vez, de tribulación, quieres darme lo mejor. Tan ciega era yo que no lo veía, tan sorda era yo que no oía. Pero tú lo sabías todo. Quieres llegar a mi corazón, al lugar del sentimiento, del amor. Quieres hablar allí a mi corazón para que yo entienda, para que comprenda no solamente con la mente, sino, como dije, con el corazón, pero que pueda entender tu mensaje, Señor. Un mensaje que quiere llegar a mi corazón, que quiere transformar mi vida, para que nunca más me vuelva, a los Baales de ese tiempo que contaminan el alma. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Cierra tus ojos y habla con Dios. Dile: Señor, te reconozco, mi Señor. Sí, Señor, eres mi Señor. Más allá